Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Teresa Lucía Baldeón Acevedo. Soy estudiante de Maestría en Educación de la Universidad de Pamplona. Como proyecto de la asignatura Formación de Capacidades en el Sujeto, me corresponde realizar un video sobre el concepto de competencias y su impacto en la educación. Para desarrollar el material se entrevistarán a 4 docentes donde se les formularán 5 preguntas con respecto al concepto, desarrollo, medición, percepción e importancia e impacto del modelo educativo en el cual se desempeña. Dentro de las múltiples definiciones y orígenes del concepto de competencias, este se puede definir como la integración sinérgica de un individuo de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, etcétera, enmarcados dentro de un ámbito de actitudes y valores que le permiten desarrollarse competente, integralmente, mediante el saber pensar, el saber hacer, el saber ser, tanto en el ámbito individual como en el ámbito social. Las competencias educativas están enfocadas en el fortalecimiento integral del estudiante a nivel interpretativo, argumentativo y con la capacidad de identificar y resolver problemas de manera idónea y ética. Para Yolanda Argudín Vázquez, profesora investigadora del Centro de Desarrollo Educativo de la Universidad Iberoamericana, UIA, en México, en su artículo La convergencia entre habilidades, actitudes y valores en la construcción de las competencias educativas, los cambios significativos que se producen en el contexto, mercado de productos, tecnología, mercado de trabajo, han exigido una nueva formación del individuo, principalmente en la capacidad de gestión, la capacidad de aprender y la capacidad del trabajo grupal. Para Argudín Vázquez, el enfoque centrado en competencias para la educación significa el saber o el conocimiento en la acción. A continuación escucharemos los diferentes puntos de vista de los docentes, los cuales servirán como base para las conclusiones del proyecto enmarcado dentro de la importancia de las competencias en la formación y su impacto en el sector educativo. Mi nombre es Rosalba Helves Bará, soy docente del Centro Educativo Rural El Tropezón. Voy a dar respuesta a unas preguntas relacionadas con las competencias, hechas por mi compañera Teresa Lucía Baldeón. Ok, profesora Rosalba, muchísimas gracias. Primera pregunta, defina con sus palabras qué significa las competencias. La definición de qué es una competencia es muy amplia, pero para mí una competencia es desarrollar en el niño o joven habilidades, capacidades, destrezas para que ellos logren el desempeño en todos los niveles, en especial en el campo laboral, ya que es una exigencia que hoy en día se le hace a los jóvenes para que ellos demuestren sus conocimientos. Entonces, formar yo en competencias les estaría brindando como herramientas para que ellos puedan desenvolverse en su diario vivir. Gracias, mi profe. ¿Cómo se puede hacer competente a un individuo? Pienso yo que para ser competente a un individuo, yo como docente debo esforzarme por brindarle muchísimas herramientas, ya que debo desarrollar en él el saber pensar, el saber hacer, el saber ser. Y además también debo agregarle los valores. Debo enseñarle al niño cómo relacionarse, cómo desenvolverse y cómo aceptar las cosas, llamémoslo así, el saber vivir juntos. Si formaras por competencias, ¿en dónde radicaría mayormente tus esfuerzos? ¿En el saber pensar, en el saber hacer o en el saber ser? Para mí los 3 criterios que manejamos para desarrollar o formar en competencias son fundamentales, pero me esforzaría en brindar herramientas y en desarrollar el pensamiento del niño para que así él pueda desarrollar los demás. ¿Considera usted que formar mediante competencias enriquece integralmente al estudiante? Sí, no, ¿por qué? Sí, totalmente. Creo que es importante y fundamental formar en competencias, ya que si lo hacemos, logramos formar en los niños o en los jóvenes
personitas íntegras, capaces de desenvolverse en cualquier ámbito, ya sea laboral, social, productivo. Personas que sean capaces de enfrentar los retos que la vida le presenta cada día sin miedos. Sí, que personas que se sientan capaces de desenvolverse en cualquier situación que él se encuentre. Bueno, mi profe, ya casi terminamos. Como última pregunta, ¿en dónde cree usted que radica la importancia de la formación por competencias? ¿Y cuál es el impacto en la educación? Yo creo que como docente, si logro formar en competencias en mis estudiantes, podré establecer como una base fundamental para que ellos descubran y yo también pueda descubrir sus potencialidades intrínsecas y así podré generar su plan de vida para que el niño desarrolle sus habilidades partiendo con las demás áreas. O sea, yo debo tener muy presente la integralidad de las áreas para poder así ayudar a los jóvenes y a mis estudiantes en que ellos fortalezcan sus competencias, su destreza, sus habilidades y así puedan lograr un desempeño apto en su vida diaria. Bueno, profesora, muchísimas gracias, muy amable por su participación. Mi nombre es María Floral Rentería Moreno, soy docente en el CER El Tropezón y voy a dar respuesta a una serie de preguntas que me va a hacer la compañera Teresa relacionada con la competencia. Ok, profesora, muy bien. Entonces tenemos la primera pregunta. Defina con sus palabras qué significa las competencias. Pues las competencias tienen varias connotaciones. Si nosotros la llamamos al desempeño de los estudiantes, es el saber hacer, el saber pensar y el saber ser. Teniendo en cuenta las aptitudes y habilidades que vamos a sembrar en nuestros estudiantes para que ellos logren desempeñarse el día de mañana en su diario vivir. Bueno, como segundo tenemos, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? Para nosotros hacer competente un individuo debemos tener en cuenta los 3 pilares de la educación, sin dejar pues de lado lo que es los valores, que son el saber hacer, el saber pensar y el saber ser, ya que si nosotros enfatizamos en esos, más adelante vamos a tener unas personas competentes y en su forma laboral y también en su forma de actuar y de hacer. Si formaras por competencias, ¿en dónde radicarías mayormente tus esfuerzos? ¿En el saber pensar, en el saber hacer o en el saber ser? Pues para mi forma de ver y de pensar, yo diría que los 3 son muy importantes, tanto el saber pensar, el saber hacer y el saber ser, ya que nosotros pensamos para hacer y luego si hacemos, eso nos hace unos seres competentes en nuestro diario vivir y también nos hace ser unas personas íntegras y unas personas con valores para asimismo pues esto ayudar y darle pautas a las personas que necesiten de nuestra colaboración y de nuestras orientaciones. ¿Considera usted que formar mediante competencias enriquece integralmente al estudiante? Sí, no, ¿por qué? Pues yo considero que sí, ya que tenemos que pensar, saber hacer y ser unos seres íntegros para la sociedad, porque esto nos permite desempeñarnos y tener un mejor desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana y con todas las personas que nos rodean. Bueno, profesora, muchas gracias. Falta la última pregunta. ¿En dónde cree usted que radica la importancia
en la formación por competencias y cuál es su impacto en la educación? Yo digo que la importancia radica en generar un buen plan de vida. Nosotros generamos un buen plan de vida en nuestro estudiante si nosotros le enseñamos valores, porque los valores tienen mucho que ver en el plan de vida de los estudiantes, para que de esta manera ellos puedan tener buenas habilidades, aptitudes en su desempeño laboral y en todo el campo en que ellos logren desenvolverse. Ok, profesora, muchísimas gracias, muy amable por su participación. Hola Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. La pregunta número 1 dice, define con sus palabras qué significan las competencias. Para mí las competencias son un conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que buscan enseñar de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Como pregunta número 2 tenemos, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? Enseñándolo a ser autónomo, independiente, crítico, reflexivo y consistente el aprendizaje que se está adquiriendo en su vida cotidiana. Ya no se busca aprender contenidos para una calificación o una evaluación, se aprende para la vida diaria. Ok, Mari, muchas gracias. La tercera pregunta dice, si formaras por competencias, ¿en dónde radicarás mayormente tus esfuerzos? ¿En el saber pensar, en el saber hacer o en el saber ser? Mis esfuerzos los colocaría en todos los saberes, ya que van articulados y son un proceso en ejecución que ayudan a ver la realidad, permitiendo la adquisición de conocimiento y el aprovechamiento del mismo diariamente. Como penúltima pregunta tenemos, ¿considera usted que formar mediante competencias enriquece integralmente al estudiante? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque los estudiantes adquieren habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana, aprendiendo a aprender, aprendiendo a hacer y aprendiendo a convivir con sus semejantes. Y como última pregunta, ¿en dónde cree usted que radica la importancia en la formación por competencias y cuál es el impacto en la educación? En los estándares básicos, las competencias y los DBA, ya que la importancia del aprendizaje por competencias es la comprobación del aprendizaje adquirido de acuerdo al ritmo de cada estudiante y sus habilidades, debido a que una competencia es un conocimiento en ejecución y funciona como una habilidad para hacer frente a varias situaciones. Soy el profesor Janer Colmenares, trabajo en el Centro Educativo El Trompezón. Profesor, muchas gracias. Vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, defina con sus palabras para usted qué significan las competencias. El término de las competencias es muy amplio, pero aplicado al campo de la educación. Es un modelo fundamental del desempeño en los estándares que propone el Ministerio. En todos los niveles educativos mide sus capacidades académicas y laborales. Ok, profesor. La segunda pregunta dice, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? Al que se desenvuelve eficazmente en un determinado dominio en la actividad, ya sea capacidad productiva, la capacidad para resolver problemas que son expresados mediante los pilares del saber pensar, del saber hacer y del saber ser. Como tercera pregunta tenemos, si formaras por competencias, ¿en dónde radica mayormente sus esfuerzos? ¿En el saber pensar, en el saber hacer o en el saber ser? Considero que los tres pilares son como un engranaje que van de la mano uno con el otro y que ya cada uno de ellos forman la manera consecuente hasta llegar a un producto final. Así, por ejemplo, no se puede evaluar solo a un aspecto de determinada área del conocimiento, sino que se evaluar todas como competencias cognitivas, comunicativas, ciudadanas, etc.
La pregunta número 4. ¿Considera usted que formar mediante competencias enriquece integralmente al estudiante? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque la formación es continua y completa. Es importante formar en valores y desarrollar las posibilidades de las personas en los planos reflexivos y del trabajo en el campo, del conocimiento, la conducta y la voluntad. Como quinta y última pregunta tenemos, ¿en dónde cree usted que radica la importancia de la formación por competencias y cuál es su impacto en la educación? Importancia de la enseñanza por competencia, enfrentar al alumno a tareas propias de la vida cotidiana en los planos personal y social correspondiente al ejercicio de una profesión, dentro de lo que enmarca los DBA y de los estándares de calidad. Estas competencias no son objeto exclusivo de un área curricular, sino que su desarrollo se produce a través de todas, es decir, de realizar importantes cambios en las formas tradicionales del trabajo y de los profesores y de la organización y funcionamiento de las instituciones. Ok, profesor, muchísimas gracias por su participación, muy amable. Conclusiones. De acuerdo con las diferentes intervenciones con respecto al concepto, desarrollo, medición, percepción e importancia e impacto en el modelo educativo de las competencias, así como los diferentes puntos de vista y análisis de acuerdo con las modalidades donde se desempeñan, se puede concluir que la formación por competencias permite concebir el desempeño de cada estudiante mediante una evaluación sistemática y directa sobre su conocimiento, pero basado en las habilidades que él como individuo tiene. Además, este modelo coloca una especial énfasis en las conductas necesarias para alcanzar los resultados esperados y no encontrar la aparición de resultados